Hola, bienvenidos a un nuevo video de Conéctate con tu futuro. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Mariana Grediaga. Ella decidió estudiar restauración y conservación y hoy nos va a estar contando todo sobre esta profesión. Así que si a ti te llama la atención la combinación entre historia, investigación o arte, tal vez esta carrera sea para ti, o si aún tienes dudas de elegir estudiarla, quédate hasta el final de este video para conocer todo lo que Mariana tiene por compartirnos sobre esta profesión. Hola Mariana, bienvenida. Es un gusto Hola, tenerte aquí. muchas gracias por el interés y la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco de cómo fue que decidiste estudiar restauración y conservación, la cual creo que es una carrera como muy poco conocida y popular. Entonces quisiera que nos contaras cómo fue tu proceso para elegir estudiar esta carrera, si antes de elegirla tuviste en mente algunas otras o cuál fue el motivo por el cual tú dijiste, esta carrera es para mí. Pues en la prepa me hicieron el examen ese típico como de habilidades y hacia dónde puedes como encaminarte y me mandaban a antropología, a biblioteconomía y a otra que ya no me acuerdo. Pero como que no, la antropología sí me gusta, pero no es así como lo máximo. Y entonces fui a la ENA a ver la carrera de arqueología y como que no me emocionó mucho. Entonces, bueno, pues me quedé así como dilucidando a ver qué me depararía la vida. Y mi mamá un día me dijo, oye, fíjate que tienes un pariente que es restaurador y la escuela de restauración queda por aquí cerca, ¿por qué no vamos? Y de esas veces milagrosas que uno le hace caso a la mamá cuando tiene 19. Entonces fuimos a la escuela y ya me dieron algunos folletos y vi las instalaciones un poco. Se abrían como unas visitas guiadas a la escuela, las tomé esas visitas, me encantó. Eh, Luego pues ya era la parte de los exámenes, que era como se veía, se sentía y se veía y era bastante tedioso y complicado. Pero me gustó tanto que dije, bueno, me voy a preparar. Mi idea no era irme un año a estudiar Alemania, y luego ya regresar a la carrera. Pero dije, de todas formas me voy a preparar. Entonces me preparé, entré a los exámenes, los pasé, pasé el propedéutico, que era una cosa como muy extraña y complicada, y no me guardaban mi lugar. Y entonces decidí mejor después aprender alemán, que nunca lo aprendí, y quedarme en la escuela. Y además, bueno, la escuela tiene también como una parte muy antropológica, que es ir a las poblaciones, hacer trabajo en campo, y entonces de pronto pues tiene como mucho de esas carreras, ¿no? La biblioteconomía, pues uno puede restaurar libros y trabajar en archivos, y la parte arqueológica, pues muchas veces he estado con arqueólogos haciendo rescates arqueológicos y luego yo sacando las propias piezas y luego restaurándolas. Entonces como que tiene todo lo que me gusta y mucho más. Y así más o menos es como llegué ahí. Entonces, desde pequeña, ¿te gustaban los libros, la historia o cómo fue que de repente llegaste al mundo de la Sí, restauración? pues mis papás siempre nos llevaban a museos, nos explicaban cosas sobre el pasado mexicano, nos llevaban a zonas arqueológicas y siempre han habido muchos libros en casa. Y además en la escuela que yo estaba, que se llama el Instituto Escuela del Sur, pues es una escuela activa y había como mucha comunicación. Una de mis maestras favoritas es antropóloga, entonces habían obras de teatro, entonces había como mucha esta parte como cultural y artística. Y además sí esta cosa de ir a los museos y bueno, ¿y cómo las piezas están tan bien si han pasado tantos años, no? Entonces, por eso la Claro. arqueología, pero en realidad creo que sí, mi vocación, y definitivamente creo que no hubiera podido hacer otra cosa mejor que estudiar restauración. Wow, qué padre. Oye, y justo que nos estabas contando de que en la prepa te hicieron este test y esto, ¿tú qué opinas sobre que los chicos se apoyen de este tipo de herramientas que te permiten como descubrir tu vocación?
yo creo que está bien, yo creo que está bien, porque hay muchas, a esa edad es como muy complicado a veces elegir, es muy complicado saber de qué va, si te va a gustar o no, hay como muchas inseguridades y miedos sobre, chin, y qué va a pasar, y si no me gusta, y si me salgo, y si... Entonces, sí creo que está padre como buscar una orientación en todo a esa edad. Sí, me imagino. Y bueno, ahora como entrando un poco en el tema de tu profesión que escogiste, cuéntanos, aquel chico o chica que elige estudiar pues una carrera como la tuya, ¿qué es lo que le espera? ¿Qué hace un estudiante de restauración? ¿De qué trata en grandes rasgos la carrera? Pues de entrada creo que sí hay que tener como una vocación, como en todo, ¿no? Sí. Y entender muy bien qué vas a hacer, porque hay mucha gente que entra y son lugares contados, entran, están en el primero o en el segundo semestre y se salen porque no era lo que querían y muy probablemente le quitaron su lugar a alguien que sí tenía la vocación para ser restaurador y me ha tocado trabajo con muchas personas que no estudiaron la licenciatura, pero sí algunas cursos o diplomados sobre restauración que no pudieron entrar a la carrera y que tienen toda la vocación del mundo y que decidieron ya no intentarlo más y seguir siendo técnicos en restauración, ¿no? Y muy buenos. Ese sería como el primer consejo, entender muy bien de qué se trata la restauración, porque no todo es un pincel y pinturita, sino hay que vivir meses en comunidades en donde no hay internet, en donde hay que comer lo que te da la familia, y si eres vegano y esas cosas, pues ya perdiste. Em, y pues, no sé, yo creo que tener como este interés y esta como sensibilidad em, sobre las herencias culturales en México y sobre estas herencias tanto tangibles como intangibles, ¿no? Porque es comida, es religiones, son muchas cosas que tiene este México, que son tantos Méxicos al mismo tiempo, ¿no? Y mucho respeto sobre las costumbres y las demás personas. Y si sí, pues van a ser muy felices. Entonces, ¿qué tipo de materias llevas durante la carrera? Pues se lleva química y física, aunque parezca como raro. Claro, o sea, como enfocada a la restauración, por supuesto, ¿no? Pero hay que preparar fórmulas y productos y hay que pesarlos, etcétera. Y hay que entender cómo se comporta el material del bien cultural que vas a intervenir y el producto que le vas a poner, con el que tal vez eso ya no sea reversible y puedas dañarlo, ¿no? Llevas también biología, em, y bueno, mucha historia, tienes clases de fotografía, de arqueología, también en laboratorio, dependiendo de los materiales que estés trabajando. Y algo bien padre es que dependiendo tu semestre, por ejemplo, a mí me tocó el primer semestre química, el segundo semestre cerámica prehispánica, y bueno, luego tercero y cuarto pintura mural, quinto y sexto pintura de caballete y así. Y dependiendo del taller en el que estás o del material que vas a restaurar, te enseñan a manufacturar ese material, ¿no? Haces tú tu pintura de caballete, compras el bastidor, tensas la tela, lo pones la imprimatura y pintas un cuadro, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que tener una profesión, una licenciatura, una maestría, un doctorado está increíble, bien, súper. Pero si tienes un oficio, creo que ya la hiciste, porque un oficio es aquello que todas las demás personas necesitan, ¿no? Desde el zapatero, etcétera. Y un poco la restauración en estos talleres te ofrecen también un oficio, además de tu profesión, ¿no? Y, por ejemplo, a mí cuando me ha ido mal económicamente, me pongo a hacer el oficio de la encuadernación, porque cuando estuvimos en el taller de papel, te enseñan a hacer papel y te enseñan a restaurar libros y por lo tanto aprender a encuadernar. Entonces me he puesto a encuadernar, a hacer cajas, etcétera. Y ese es como el oficio que a mí me gusta, ¿no? El del taller del papel, de la encuadernación.
Y, y creo que la carrera de restauración tiene estas dos cosas, ¿no? Puedes ser licenciado y también clavarte muchísimo en la parte académica, porque hay muchos restauradores que prefieren lo mental a lo manual, a lo técnico, o puedes hacer las dos cosas, o puedes también un poco, pues, ser así, ¿no? Tener tu taller o tu empresa y además dedicarte también a la parte del oficio, ya sea cerámica o pintura o el taller de joyería. Y muchos restauradores tienen como esas partes, ¿no? La académica, la del restaurador y la del oficio. Es como muy completa la carrera, creo yo. Sí, suena que sí. Entonces, ¿cuál sería como el campo laboral que tiene un restaurador? Pues yo creo que es bastante amplio. Eh, sí pueden estar como muy competidos ciertos puestos o ciertos proyectos, eh, pero bueno, hay muchos concursos por ejemplo, con la UNAM, manda a concursar alguna pintura mural o alguna cosa así, y entonces se invitan a unos restauradores con un cierto perfil y ya puedes ganar o no el concurso, ¿no? Y también puedes tener tu taller particular, ya sea en tu casa o en un establecimiento, tu taller, y ahí te llegan piezas para restaurar o te asocias con un compañero o trabajas en el taller de otra restauradora, puedes trabajar en el INA también, o en muchas dependencias tienen restauradores, en museos, en galerías. La verdad es que creo que es muy, muy amplia la gama en donde puede entrar un restaurador. Y hay muchos que se dedican a dar clases. Es muy, muy variado. Bueno, y entonces ahora como para conocer un poco más de ti, de tu experiencia, me gustaría que nos contaras como tu camino como restauradora. O sea, sé que has hecho cosas increíbles desde restaurar una pintura hasta como un monumento histórico como fue el Palacio Nacional o los monumentos de Cuauhtémoc y Cristóbal Colón que están en la Ciudad de México. Entonces, cuéntanos un poco más sobre lo que has hecho, cómo has ido encontrando pues estos lugares o oportunidades para poder trabajar. Pues también creo que es como un poco de suerte, no sé, de estar como en el lugar indicado, porque desde que estaba en la carrera, una restauradora me invitó a trabajar con ella, ¿no? Entonces un poco pues llegar a su taller y deslumbrarte y luego me invitó a trabajar unas pinturas murales, entonces un poco así. Y en cuanto terminé, que nos recibimos, que ya nos dijeron, bueno, adiós, bravo, ya acabaron, ese día me ofrecieron trabajo para irme a Teotihuacán a trabajar, que yo ya había estado allá, pero como estudiante, no como el primer trabajo después de la carrera, ¿no? Y ahí se fueron como enredando una y otra cosa, y de ahí me fui a Zacatecas, de Zacatecas me fui a Colima, ahí estuve 8 años trabajando, y luego ya me vine para acá, fui a ver a una amiga, el Franz Mayer, ella era la jefe de restauración, entonces me dijo, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues nada, pues échate este biombo, tienes 3 meses para acabarlo, y me quedé 3 años, y luego brinqué al AGN, entonces ha sido así como un poco no detenerme, pero pues sí, cada quien tiene como su historia. Yo he tenido muy buena suerte pues de tener proyectos muy bonitos, pero en realidad creo que lo que restaure uno siempre es increíble, aunque sea una aguja de metal prehispánica o no sé, el acta de independencia. O sea, todo tiene como su encanto propio porque cada cosa es un paciente diferente y te dice cosas diferentes e increíbles, ¿no? No sé si era la pregunta esa, porque luego me voy así. Sí, y por ejemplo, ¿cuál ha sido tu proyecto más grande o como más poderoso? O que te ha llevado como más tiempo poder restaurarlo. Mm, híjole, es que son como varios, porque pues trabajé todos los pedestales históricos y artísticos de Reforma, el Colón y el Cuauhtémoc, y entonces fue pues un proyecto muy grande en el que había mucha gente
y que yo tenía como que coordinarlos y toda la problemática que es trabajar en la calle al lado del metrobús y los coches y las marchas. Y al mismo tiempo, pues, esta parte de estar en contacto todo el tiempo con la gente que transita por una calle y ya el señor que vende periódicos te saluda de mano y todo, ¿no? O sea, te vuelves parte pues de las cosas que existen en esa avenida, ¿no? Podría ser, o el análisis que hice al Acta de Independencia, ¿no? Que es el acta de nacimiento de México, o ahora que fue el sismo en el 17, pues trabajé veintitantos, estoy trabajando veintitantos templos en Morelos. Entonces, es que en realidad cada cosa es un reto y es muy grande y muy rico y muy bonito. Súper. Y bueno, o sea, en todas las carreras como que hay cosas increíbles, ¿no? Que te enamoras de ellas. Y por lo que mencionas, pues en la restauración puedes viajar mucho, ¿no? O sea, como que te da la oportunidad de conocer nuevos lugares. Sí. Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu camino por el mundo al ser restauradora. ¿Qué tantos lugares has podido conocer o visitar al elegir una carrera como esta? Desde que estás en la carrera, cada semestre tienes que hacer práctica de campo obligatoria y normalmente sales de la ciudad, vas a algún lugar, a Chichén Itzá o a Celaya, y ves diferentes materiales prehispánicos, coloniales, a veces modernos. Bueno, eso es en mi experiencia como alumna. Y luego también tienes que hacer, bueno, ya no sé si funciona así, pero teníamos que hacer además práctica de campo para tener horas de servicio social, que no es práctica de campo, sino servicio social. Entonces, pues era así de tocar puertas y a ver quién te recibía, ya sea en su proyecto arqueológico o en su museo, etcétera. Entonces, esa también era otra posibilidad de viajar con recursos propios. Las prácticas de campo se iban con recursos de la escuela. Y luego pues va saliendo trabajo en diferentes lugares y no todo el mundo le gusta salir, pero pues yo tenía como la posibilidad y siempre me ha gustado mucho andar de pata de perro y entonces donde me dijeran yo iba, ¿no? Alguna vez tuve proyectos en el Estado de México, en Guerrero y en Hidalgo. Entonces así me la pasaba todo el tiempo yendo a visitar los tres lugares, ¿no? Pero pues sí se necesita como tener un perfil medio aventurero de pronto, porque sí es muy cansado y no a todo el mundo le gusta eso, o incluso pues mucha gente prefiere tener como un trabajo seguro, ¿no? Porque tener un taller o una empresita de restauración, pues sí implica que no hay aguinaldo y si no hay chamba, pues no hay dinero, ¿no? Entonces hay que ser como muy administrado y pues tener ya como unas horas de trabajar para que cumplas cierto perfil y le interese a quienes te puedan dar trabajo, ¿no? Y justo ahorita que hablabas del perfil, ¿cuáles son las habilidades que consideras como que debe de tener un restaurador o cuál debe ser el perfil? Pues sí se necesita tener una paciencia monumental porque puedes estar, no sé, un solo día 10 horas enfrente de un cuadro, ¿no? O enfrente de lo que sea. Entonces, tener como mucha paciencia, eh, que te guste como esta parte antropológica o esta parte sociológica de trabajar en comunidades y platicar con la gente de lo que le vas a hacer a sus piezas, a su iglesia, a su cuadro, eh, tener como un espíritu como medio aplacado, aunque yo no lo tengo mucho, pero sí tener este don de comunicarte con la gente que vive en una comunidad lejos, tal vez sin agua y sin internet, y entender y como ponerte en su lugar, aunque no vives ahí, pero eres parte de su comunidad, ¿no? Entonces, tener esta parte sensible
hacia los demás como de mucho respeto y de mucho entendimiento. Paciencia, respeto y pues que te guste estar trabajando en silencio una pieza, tú solito, tal vez en tu taller o en alguna iglesia, ¿no? Creo que como es, y la posibilidad de estar saliendo, ¿no? De tu zona de confort que puede ser tu casa a un lugar en donde pues igual y duermes en el piso por meses, ¿no? Oye, ¿podrías contarnos como alguna experiencia así como que dices que has ido a otros lugares, de algún proyecto que haya sido como bastante complicado para ti o que te sientas demasiado orgullosa de haber participado en ello? Em, ¿Algún proyecto complicado? Pues todos tienen su cosita. Ahorita no me viene alguno así que me haya querido arrancar los pelos, pero pues muchas veces pues se contratan restauradores, se contratan técnicos en restauración y esos han sido como mis grandes problemas, principalmente las otras restauradoras que he contratado o me dejan botado el trabajo o hacen cosas que están muy mal hechas y entonces pues hay que correrlas y hacerlo uno, ¿no? Es como difícil esa parte con las personas de tu propio equipo a veces y bueno, de un equipo gigantesco, de pronto ya me quedé con 5 y los 5 hacemos todo, ¿no? Porque es muy, muy difícil el trabajar todos los días con alguien y además como con una confianza que luego la confianza es complicada, ¿no? Eh, y de orgullosa, pues, no sé, como que la suma de todo, ¿no? Tal vez el acta de independencia que me dio como la posibilidad de hacer un libro y pues da orgullo, ¿no? Haber escrito un libro. Eh, pero yo creo que lo que más orgullo me da es cuando en una comunidad me dicen, qué increíble te quedó la capilla, ¿no? Y entonces, por favor, vénganse a comer y gracias y como un cliente satisfecho, creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Quien sea, la señora que trae el cuadro para que se lo restaure y me diga que era de su abuela y que no puede creer lo padre y lo bien que quedó colgado, creo que esas son la parte que más me gusta de la restauración, que la gente quede muy contenta con el esfuerzo que se hizo en un objeto. Sí, qué lindo. Sí. Y hablando un poco de lo del libro, ¿cómo fue que surgió esa oportunidad de que hicieras un libro? Ay, no, es que te digo que como que es la suerte la que me pone. Yo estaba trabajando en el Franz Mayer muy contenta y feliz y un día me hablaron para hacerme una entrevista de trabajo en el Archivo General de la Nación y como nunca me habían entrevistado para una cosa de trabajo, dije, ay, voy a ir aunque sea para ver qué se siente. Total que me contrataron y entonces o sea, creo que fue el primer día, me hablan al taller de restauración de ahí del archivo y me dicen, oye, hay una reunión a la tal hora con el director del archivo. Pues ya ahí fui yo con mi cuaderno y había una mesa como con 30 personas. Yo dije, no puede ser, qué pena. Entonces ya me senté y lo primero que dice el director es, bueno, Mariana, vamos a exponer el acta de independencia porque son el bicentenario y entonces, pues tú te vas a encargar de todo eso. Yo entre mí pensé, bueno, de entrada no sabía que existía un acta de independencia en México. Qué horror, pero así como muchos mexicanos que no lo saben, yo tampoco lo sabía. Y entonces, bueno, todo empezó ahí como a una cosa llevar a otra. Yo no me había titulado y entonces la historia del acta de independencia es increíble porque se hicieron dos, una se quemó, la otra se la robaron, luego la regresaron a México, estaba en Francia, bueno, un rollo así. Entonces dije, no, yo voy a hacer mi tesis de esto porque aparte igual y ni siquiera es la de Adebis, ¿no? Entonces, muchos investigadores les interesó mucho el proyecto y se pudieron hacer unos estudios increíbles, pues únicos en América Latina sobre un documento como ese.
Y bueno, ya me titulé y luego hubo la posibilidad con la Secretaría de Cultura de Colima, que como yo viví ahí muchos años, tengo muchos amigos allá, fui a dar unas pláticas y luego la Secretaría de Cultura de Colima me dijo, oye, pues te podemos publicar un libro del Acta de Independencia y así salió. Entonces un poco mi tesis la transformé en un libro. Órale, sí fue suerte. Qué padre. Sí, 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 Este, sí. y por ejemplo, ¿nos podrías explicar un poco la diferencia o cómo son los trabajos en cuanto a la restauración de una cerámica, a la de un libro, a la de un monumento? O sea, ¿qué tan diferente hay o cuáles son las diferencias que hay dentro de estas y los lapsos de tiempo o cómo son estos proyectos? Pues eh, cada objeto es diferente, aunque sean dos cerámicas prehispánicas de la misma tumba. Tal vez una está rota y la otra no, pero la otra se está disgregando y se está haciendo como arenita la cerámica, ¿no? Cada cosa es diferente. Eh, Hay que entender qué material vas a intervenir y qué le duele, ¿no? Qué le pasó, si a veces están ya deformadas por la presión de la tierra en su contexto de enterramiento. Eh, a cada objeto hay que preguntarle eh, cómo te hicieron para poder entender qué hay que ponerle, ¿no? Eh, cuándo te hicieron, qué deterioros tienes, revisarlo con todo, con las lupas, con los ojos, con la luz del día, con luz rasante, con luz ultravioleta. Eh, los objetos, yo creo que se comunican muy bien. O sea, cuando a ti te llega algo, lo ves y dices, no, pues esto le está pasando esto porque seguramente le dio un golpe o puede ser por los cambios de temperatura o le salieron hongos porque el muro está hacia un jardín, ¿no? Es como esta cosa de entender por qué está así y una vez que tienes como muy clara esa parte, que te la da la experiencia y también la escuela ayuda mucho, entonces ya puedes como saber con qué trabajarlo, ¿no? Y muchas veces, pues el trabajo interdisciplinario es fundamental, no muchas veces, siempre, ¿no? Ya sea con un colega restaurador o con un biólogo o con un físico, o con un fotógrafo o con un historiador, como tener siempre como un equipo para hacer los proyectos, ¿no? No sé si ya divagué o no contesté lo que me preguntaste. Sí, sí, sí. Y, o sea, y bueno, retomando un poco esto así de todo lo que haces, de los monumentos, o sea, llegas allá y luego como, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que primero que llegas a observar, a hacer? O sea, ¿cómo es en un día a día de tu trabajo, Mariana? Mira, te voy a platicar del proyecto de los pedestales históricos de Reforma, ¿no? Porque puede ser como algo que todo mundo tenga en mente, los ha visto o algún día ha venido, aunque vivan fuera, los ha visto en las noticias o algo, ¿no? Eh, Ese proyecto era para una empresa de arquitectura, pero los arquitectos, como ahorita te acabo de decir que hay que ser como interdisciplinarios, los arquitectos también a veces necesitan un restaurador de bienes muebles. Los bienes muebles son todos aquellos objetos que se mueven, ¿no? Eh, pero hay otros que son bienes muebles, inmuebles por destino, que son aquellos que están fijos a o sea, un edificio o a una banqueta o a un parque, una fuente, no sé, ¿no? Los púlpitos, los retablos, las campanas, todo eso que no es un bien mueble que se puede mover, pero que los tiene que trabajar un restaurador. Entonces le dijeron a la empresa de arquitectura que necesitaban un restaurador de bienes muebles y entonces como ya me conocían, me llamaron, hice el proyecto y bueno, lo primero que pasó fue que fue la prensa a Reforma. Dije, qué bueno que tengo que ir porque no sé qué hay que hacerles. Y sí tienen como muchos problemas, o tenían, bueno, la siguen teniendo, problemas de conservación
conservación porque por mucho tiempo estuvieron abandonados y cuando los grafiteaban antes les ponían cemento encima, entonces la piedra está muy dañada por el cemento, y el cemento transfiere sales y la piedra se vuelve pues se areniza y entonces se empieza a desgregar todo, ¿no? Todo los componentes de la piedra. Entonces esto de llegar como al lugar, ver lo que hay que hacer y qué es lo que tiene pues en común esos ciento y tantos pedestales, ¿no? Como lo que platicábamos de este diálogo con el objeto, de qué te pasa, qué tienes, cuando te hicieron y de qué estás hecho, es siempre, 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 siempre la base para poder intervenir algo y no hacer alguna barbaridad, porque sí suceden. Y no es que nunca uno no se equivoque, pero bueno, si tienes dudas, preguntas con algún colega o con algún maestro o con alguien más y entonces ya como que te quedan más claras estas dudas o estas reflexiones y ya puedes como intervenir con más seguridad, ¿no? Ah, ahora sí. Este, oye, ¿y cómo te sigues actualizando en estos temas de poder restaurar las cosas y así? Porque supongo que antes habían ciertas técnicas o lo hacían de cierta manera y pues los materiales van cambiando, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo haces que te vas actualizando? pues un poco leyendo, yendo a alguna conferencia, preguntándole a alumnos de reciente egreso de la escuela, que por ejemplo tengo una amiga que fue mi servicio social un tiempo en el Franz Mayer y luego ya entró a la carrera de restauración, primero a historia y luego a restauración, y de pronto tengo algunas dudas y le pregunto a ella, oye, se me ocurre hacer esto y esto así, ¿cómo ves? No, pues sí, o ¿sabes qué? ¿Por qué no pruebas este material que es como lo que se está utilizando ahorita? Como leyendo, yendo a conferencias, preguntando, me voy actualizando, porque sí, hay veces que siento que estoy así súper rezagada y ya como hasta con mañitas, que ya no hago las cosas súper puristas, sino pues como ciertos atajos y, y pues no está tan bien, pero luego te das cuenta de que no, que los procesos y la mayor parte de los materiales siguen siendo los mismos con los que yo aprendí, ¿no? Y tal vez hay muchas cosas han cambiado, pero como no aislarte, eso te permite estar como más en contacto con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Materiales nuevos o técnicas nuevas. Y pues sí, leyendo y viendo a conferencias interesantes. Oye, y por ejemplo, uno como estudiante es muy complicado como adentrarse a ese mundo de la restauración, o sea, ya una vez que sales de la carrera, es muy complicado ir a pedir trabajo o cómo consideras que es el mercado laboral en México. Mm, no creo que sea difícil, la verdad, porque hay como muchos talleres o empresas pues con vacantes o con proyectos en los que se pueden insertar perfectamente bien egresados. De hecho, a mí me gusta mucho esa parte, eh, aunque no sean exactamente la carrera de restauración del ENCRIM, pero por ejemplo hay otras escuelas de conservación y de restauración que son diplomados y entonces los alumnos van saliendo y entonces se insertan en los proyectos y bueno, la idea es como darles apoyo y eso, pero yo creo que no es tan difícil desde mi perspectiva, ¿no? Que no estoy adentro de la escuela, pero creo que no puede ser tan difícil y también como tú puedes montar tu taller en el comedor de la casa de tu mamá y luego quitar todos los triques y que siga siendo comedor, pues creo que tiene como esta posibilidad de que, pues como todo el mundo empezó, que la amiga del papá tiene un lladró que se le rompió, va, y se lo restauras. O una vecina tiene una escultura y se la restauras. Y luego la amiga de la vecina y te empiezan a llegar más cositas a tu taller, ¿no?
o te asocias casi siempre, tienes los mismos compañeros, tienes amigos ahí en el salón, y oye, es que hay que restaurar tal cosa, pero es que no sé, pero qué miedo, qué susto, ¿cómo le hacemos? No, pues vamos a hacerlo entre los tres, y entonces se divide el dinero entre tres, y los tres pues empiezan a crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, pues tú tienes como tu propio taller y además trabajas en otros proyectos. Sí, 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 incluso cuando todavía estaba estudiando, una vecina me dio una esculturita y se la trabajé, y un plato de quién sabe quién que se rompió, y entonces ahí se lo restauré, y si tenía dudas iba con los maestros o con mis mismos compañeros y, oye, ¿cómo le haré aquí? Ya no, pues hazle así, ¿no? O sea, desde que estás en la escuela, cuando sabe alguien que te conoce que es restaurador, te cae algo para que se lo restaures. Casi siempre son porcelanas que a mí no me gusta restaurar, pero casi siempre son ese tipo de objetos de yadros y porcelanas y platos, esos que tienen las personas en sus paredes, y trofeos y objetos así, ¿no? Como utilitarios de los que tienes en tu casa, ¿no? Luego tu mamá también, ay, se me rompió la taza, ¿me la pegas? Pues sí, pero se te va a volver a romper si la usas. Decías que eso era lo que menos disfrutabas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de materiales sí son los que tú disfrutas hacer o restaurar? Todos menos la porcelana. Puede Ah, ser algo, puede ser una cerámica vidriada, no hay problema, pero justo los yadros y todas estas porcelanas hipervidriadas, no, no lo disfruto. Casi siempre se lo paso a mi socia y ella lo hace. Y es muy buena. los hace bien. Sí. Oye, y por ejemplo, pues nosotros creemos que pues una carrera no te define completamente, ¿no? O sea, puedes tener muchas otras más pasiones o hobbies. ¿Tú con qué otras cosas has podido combinar tu profesión? Pues mucho tiempo hice grabado en metal, me gusta muchísimo. Y que de pronto esas clases de grabado en metal como que te ayudan a entender sobre los metales, o cosas que luego te caen de metales, o incluso de placas de metal que hay que trabajar, ¿no? Pues el baile flamenco también, mucho tiempo lo bailé, ahora ya, hace ya como 6 o 7 años que lo dejé. La parte de encuadernar, eso me gusta muchísimo, suelo hacerlo de pronto, ¿no? Para regalarle a alguien, hacerle un cuaderno. ¿Qué más hago? Mm, Nos habías contado que hacías un podcast. bueno, sí, ahora un muy querido amigo, historiador, que se llama Luis Huitrón, que creo que ya estuvo con ustedes. Ah, eh, sí. Él fue el primero en entrevistarlo. con él, pues él un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Porque aparte, cuando nos reunimos a platicar, él da unas clases de historia y además luego da clases de historia gratuitas. Y entonces alguna vez me invitó a platicar del Acta de Independencia. Y entonces todo el mundo me decía, es que están divertidísimos, qué buena mancuerna, Yupi, bravo, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿y si hacemos un podcast y platicamos de nuestras experiencias juntos, y entrevistamos gente y demás, que sea de historia, arte y restauración? Y entonces ya tenemos 4 capítulos, y pues nos está yendo bien. Aparte es como padre recordar, compartir lo que uno sabe, las cosas, como las aventuras que a uno le pasan en la profesión y en la historia y la restauración. Y bueno, tenemos ese podcast, y yo de pronto doy talleres de encuadernación o de restauración, y bueno, pues más o menos esas actividades. Por ejemplo, ahorita abrí rápido tu currículum para ver las imágenes que compartes. Y, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento de llevar una restauración de pintura de cabellete? O sea, es que estás en el piso. O sea, Estoy planchando un cuadro. ajá. Sí. Pues, por ejemplo, ese cuadro,
es de una comunidad en Morelos, es un cuadro virreinal, fantástico, muy hermoso. Y como se le rompió la cúpula a esa iglesia, llovió en esos días después del temblor, se mojaron unos cuadros y entonces decidimos hacer como un proceso muy, muy invasivo para la pintura, pero que quedan increíblemente estables y si les salpica una gota de agua no les pasa nada. Y pues hay que velarlos, que es como proteger la capa pictórica con una tela y un adhesivo para que puedas plancharlo y no le pase nada, o quitarle el bastidor o limpiar el reverso con un engrudo. Y son muchísimos procesos como muy complicados, pero es así como muy, muy sabroso ver cómo un cuadro que está todo doblado y duro, muy seco y con problemas de fijado de la capa pictórica o con algunas partes que les faltaban, pues queda una obra súper estable y ya montar en su bastidor, en su muro, todo, ¿no? Como es muy, muy satisfactoria, pero sí, es muy cansado, ¿no? Porque había que estar ahí planche y planche con cera el cuadro y acabas, pero hecho pomada, como si hubiera ido al gimnasio 10 horas. Hiciste brazo. Sí, espalda y todo, glúteo y Sí. demás. Oye, y por ejemplo, en tu currículum veo que pues has hecho cosas todas de México, ¿no? Pero nunca has buscado la oportunidad de hacer trabajo en el extranjero o algo así. ¿O crees que Sí, esta carrera tiene la oportunidad de trabajar en el extranjero? sí, 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 sí. Hay muchas becas y hay muchas universidades en el extranjero a las que se puede ir. Di una plática en Alemania justo sobre el acta de independencia y pues fue muy bonito porque fue la comunidad mexicana de ese pueblito que se llama Gießen y también fue personas oriundos de ahí de Gießen, ¿no? Entonces había una traductora y entonces íbamos así como platicando para todos. Esa es como mi experiencia en el extranjero y me invitaron, pero pues gracias al COVID ya no se pudo, ser parte de la misión de México en Egipto con la parte de arquitectura de la tumba 33. Y bueno, supone que, bueno, este año lo más seguro es que tampoco se pueda, pero se va a pasar para el 2022 a ver si se logra. Y es muy interesante porque el coordinador de la parte de arquitectura de la tumba en Egipto, lo que estuvo haciendo es darnos unas pláticas y luego que nosotros hiciéramos una investigación sobre alguna cosa que nos interesa en Egipto, como para irnos como metiendo y adentrando en los materiales de la tumba o diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, está en el horizonte la posibilidad de ir a trabajar un mes a esa tumba que está en Egipto. Y esto, bueno, esto de Egipto, ¿cómo fue que surge esa oportunidad de irte hacia allá? Pues porque el arquitecto es un conocido nuestro y un día así de chiste le dije, ay, porfa, llévanos, no seas mala onda. Dice, ¿en serio quieren ir? No, pues ¿cómo no? Entonces es un rollo que te acepten y a la primera no es tan fácil, pero mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y mandarle una carta al ejército de Egipto y traducir todo al inglés y y entonces ya metimos nuestros papeles y nos aceptaron a la primera, por suerte. Entonces hay que pagar unos impuestos para trabajar allá y uno se patrocina todo, ¿no? Tu boleto de avión, tu estancia allá, etcétera. Y bueno, pues ya dimos como un adelanto y bueno, pues esperemos que el COVID nos dé chance de poder viajar, porque si algo me gusta mucho es viajar a otros países. No a restaurar, pero sí a conocer.
Su historia, sí. Oye, ¿y en alguna ocasión has estado ante una pieza que no sabías cómo restaurar? Sí, bueno, ese es uno de como de mis pánicos escénicos. Llego a un objeto y digo, no sé qué tengo que hacer. Entonces ya me calmo, respiro, huelo la flor, soplo la vela, digo, no, a ver, espérate. O sea, ¿cómo no? Este, muy al principio que salí de la escuela, sí era pánico total, 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 una inseguridad espantosa, porque yo decía, bueno, en la escuela, por ejemplo, restauré 3 papeles, 2 libros y un grabado, ¿no? Y entonces en la vida profesional te dicen, pues échate este archivo desde el 16 hasta el siglo XX, ¿no? Entonces sí entra uno como en un pánico de no sé cómo le voy a hacer. Y entonces, bueno, te pones tranquilo, sereno, empiezas como a hacer apuntes, ver qué tienen los objetos, si tienen están insectados o tienen hongos o están rotos por la tinta. Entonces empezar como a tomar nota para calmarte y ya, aventarte. Y si tienes dudas, por ejemplo, yo tenía muchas dudas sobre unas encuadernaciones en piel, entonces hablé a la Escuela de Restauración de Guadalajara y me dijeron, sí, sí, vas, adelante, hazle así. Entonces, como esto de pelotear tus dudas y tu inseguridad y tu miedo está perfecto. Y a la fecha me pasa. O sea, luego así a la 1 de la mañana le hablo a Luis para preguntarle, oye, estoy describiendo súper mal el retablo? ¿Me ayudas? Ay, órale. Entonces ya me echa la mano. O a mi socia amiga restauradora, Verónica Lozano, le hablo a las 11 de la noche, ya que es como pajarito y se duerme temprano, es que tengo que hacer el proyecto y estoy atoradísima con tal cosa, ¿no? Entonces ya sí, no, hazle así, ya asado, y acuérdate cuando hicimos tal cosa en el museo, ¿no? Eh, como para, pues sí, sí, da mucho miedo, da nervio equivocarse, no hay que equivocarse y es mejor preguntar. En los restauradores hay una cosa muy extraña que no sé por qué les pasa, pero ellos como que nunca se equivocan y entonces les da miedo preguntar o pena o no sé, no vayan a pensar que son tontos, no sé, es muy extraño, pero es un mal del restaurador esa. Y, y bueno, a mí no me da miedo decir, oye, me da susto y no sé, o nunca he consolidado piedra, ¿cómo le hago, no? Entonces, hablar a Lima y decir, oigan, necesito ayuda en esto, no pasa nada. Creo que es mejor a que pase un verdadero desastre como el que ya conocemos todos, ¿no? Y nunca te has equivocado. O Nunca. sea, no. O sea, sí, grave, grave irreversible, por suerte no. Pero sí, claro que me he equivocado. Una vez se me olvidó barnizar un cuadro antes de velarlo. Y entonces llegó mi supervisión y me dijeron, sí lo barnizaste, ¿verdad? Y yo así de, "Ay, no, no lo barnicé". Entonces sí, pues por supuesto que se molestan con uno, porque tú hiciste el proyecto y dijiste que ibas a barnizar antes de velar. Y y bueno, pues a develarlo así como milímetro por milímetro para no quitarle ni un pedacito de pintura al cuadro y ya, lo barnizas y lo vuelves a velar y se componen las cosas, ¿no? Por suerte nunca me ha pasado nada así súper, súper grave, pero sí hay historias de terror. ¿Por qué consideras que los chicos deben estudiar una carrera como restauración y conservación? Pues porque da muchas satisfacciones, porque siempre hay algo, un objeto que necesita ser restaurado, ya sea el de la casa de la amiga de tu mamá, o el de un museo, o el de una cueva, este, en algún lugar del norte del país, y porque el pasado es parte de lo que somos nosotros en el presente, ¿no? Sobre todo hablando como de nuestras herencias culturales, nuestros textiles, nuestra cerámica, nuestros monumentos, nuestras capillas, nuestros museos.
la música, los instrumentos musicales, todo eso es lo que hace que una sociedad sea la que es, ¿no? Independientemente de las, pues de las tragedias culturales que hayan pasado a través de la historia, pues todo eso es lo que hace que una sociedad sea lo que es, ¿no? Y nosotros somos nuestro pasado cultural. Entonces, rescatarlo, pues sí creo que es importante, aunque ahora hay como nuevas tendencias de que todo se quede como está y pues todo se va a destruir algún día, pues que ya se destruya de una vez, ¿no? Hay como esta nueva como revaloración del pasado y sus objetos, pero yo soy como de la vieja escuela de, pues si hay un restaurador que puede hacer que dure 10 años más o 5 días más, pues que lo restauren, que lo conserven, porque puede haber alguien que esté interesado en investigarlo, o un niño que va a visitar un museo y que pueda ver las vasijas de Templo Mayor, ¿no? Creo que es justo que alguien pueda conocer lo que se hizo antes, ¿no? Y es como muy importante, ¿no? Para el futuro de nuestra historia, básicamente. Y pues para ir Sí. como finalizando, ¿para ti qué ha significado la carrera que elegiste? ¿Qué tanto te ha dejado? Pues creo que muchas veces le he dicho, cuando uno escoge una carrera, pues forma como parte de tu vida y adaptas tu profesión a tu vida, ¿no? Si eres contador, bueno, pues estudias contabilidad y luego ya te vas a tu casa y normal, ¿no? En mi caso muy, muy personal, porque no le sucede así a todos los restauradores, pero en mi caso muy personal, la restauración ha transformado mi vida. Este, conocí a mi esposo porque me entrevistó por el acta de independencia, ¿no? Y entonces, ese es un ejemplo, pero siempre me ha pasado así. O sea, yo llegué a vivir a Colima porque tenía un novio que era arqueólogo que trabajaba allá y entonces me fui a restaurarle unas piezas y total que el novio valió y yo me quedé en Colima y estuve ahí trabajando, ¿no? Entonces como que siempre la restauración me va mandando para donde tengo que estar y se va cambiando y transformando mi vida con eso, ¿no? Conozco gente, tengo amigos, un trabajo en un pueblo, luego dicen, ay, es que vinieron de tal pueblo y vieron la escultura y entonces quieren que le restaures el Cristo a los de allá. Entonces, pues ir para allá, ¿no? Es como que voy flojita y a donde me lleve la restauración, ahí estoy. Sí, creo que eso es como una de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que más te encanta de tu carrera? Ay, toda. Pues es que todo me gusta muchísimo. Me gusta mucho conocer lugares, me gusta mucho conocer personas, ver cómo viven, ¿no? Pues uno vive en la ciudad y la realidad es tan distinta a la de las comunidades, ya sea en Morelos, en Guerrero, en Chihuahua. La vida es muy diferente en provincia y no en la ciudad de esa provincia, sino en los pueblos, la gente, las costumbres, la comida, los textiles que me encantan. Eh, todo me gusta la restauración. Hasta los lladros, si hay que restaurarlos, pues se restauran, ¿no? Pero creo que no hay nada que no me gusta. O sea, sí creo que tuve la fortuna de haber elegido lo que me gusta hacer y, y poder vivir de esto que tanto me gusta. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están por elegir carrera o una Pues, carrera como restauración? pues que piensen muy bien, que pregunten mucho, que estén seguros que eso va a ser lo que les haga feliz la vida, porque creo que muchas veces dicen que, ay, la historia te vas a morir de hambre, ay, la arqueología te vas a morir de hambre, mejor sea abogado y doctor o no sé, ¿no? Como que hay muchas carreras que dicen, no la estudias porque no vas a vivir de eso,
Yo creo que tienen que hacerle caso como a su instinto, hacerle caso a lo que realmente les gusta hacer, porque si no eres paciente para dibujar algo o para estar un rato tú solo, no estudies restauración. O sea, no lo hagas, ¿no? Como ser muy sincero con uno mismo y decir, bueno, voy a entrar a la carrera de restauración, pero antes ya vi películas, leí libros, le pregunté a todo mundo, fui a la escuela, le volví a preguntar a los que estaban sentados en las escaleras y sí, creo que a eso voy, ¿no? Porque muchas veces no les gusta cuando ya pasan al segundo semestre, le quitan su lugar a los que tenían la vocación de ser restauradores y ya luego decidieron, ay, no, ya no, guácala, mejor trabajo de técnico y ya, ¿no? Y entonces, pues se les quitó la oportunidad a otros y además creo que pueden hacer como tal vez acercarse a los restauradores, buscar en internet restauradores en México, acercarse a ellos, hay unos muy buena onda, platicar, preguntarles cosas. Bueno, yo, si alguien por aquí se interesa en la restauración, pues me pueden escribir, me pueden hablar, no hay ningún problema. Y ser muy honesto siempre, siempre con uno mismo, ¿no? Pero siempre, aunque ya haya salido de la carrera. Oye, ¿y te hace falta un sueño por cumplir aún todavía? ¿Qué es lo que sigue para Mariana? Pues esto de ir a trabajar a la tumba en Egipto, sí sería como un sueño hecho realidad. Y viajar mucho por todos lados. Regresar a Pompeya, me gustaría mucho, con mucho tiempo para poder ver todo. Conocer Grecia, me gustaría. Y viajar, conocer las culturas de otros lugares, eso me gusta muchísimo. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, en Twitter no tuiteo mucho, pero a veces sí, es Margrediaga, @Margrediaga. Mi correo electrónico es margrediaga@gmail.com. Y bueno, pues en el Facebook de Por si las poscas, así, no por si las moscas, por si las poscas, ahí subimos, después de cada episodio, subimos fotografías de lo que se platicó en ese capítulo y ahí hay algunas imágenes. Entonces pueden seguir esa página, porque luego como que mis redes sociales, principalmente el Facebook y Instagram, sí, como que me da cosa aceptar a personas que no conozco, pero en Por si las poscas ahí me pueden escribir o a mí o a Luis y también ver fotos, preguntar cosas y lo que necesiten. Pues muchas gracias por estar aquí, por tus consejos, por contarnos cómo has conectado con tus sueños y con tus metas. No sé si quieras compartir o agregar algo más. No, pues también muchísimas gracias a ustedes por interesarse por la restauración, que no es como una carrera, una profesión tan conocida. Y pues también para quien necesite algún consejo, pues aquí ando, que los contacten o que me contacten y listo. Muchas gracias. Pues gracias a todos por llegar a esta parte de este video. Recuerden que si no saben qué carrera elegir o desean descubrir cuál es la carrera más afín a su perfil, en Oriéntate podemos ayudarles a elegir su futuro. Síganos en nuestras redes sociales o entren en nuestra página web www.orientate.com.mx y muchas gracias.